dice el Evangelio, porque María sentía como música de fondo aquello que había escuchado en Nazaret. Para Dios nada es imposible. De alguna manera es la afirmación de que nada nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo. No hay límite al amor de Dios manifestado en Cristo. Y por eso el creyente tiene una especie como de confianza, de serenidad, que inmediatamente ante una dificultad, antes de hacer balance de lo que son sus límites, va donde aquel, como hizo María, la creyente, la que era bienaventurada porque creyó. ¿Y qué fue lo que ella creyó en Nazaret? Que para Dios nada es imposible, que no hay límite humano para la aventura. Y por eso dice el Evangelio que María fue donde Jesús, donde el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y allí fue la creyente para humillarse, porque ella sabe, lo dice el Evangelio, que ella afirmó allí en casa de Isabel esa ley de la humildad existencial. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, porque ha mirado la humillación de su esclava, la humilde condición de su esclava. Por eso ella fue donde Jesús. Ya había aprendido que el ser humano sin Dios, lo único que queda es un residuo, es un hombre lleno de límites. El ser humano que se acerca al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que es un amor compasivo, solidario, deseoso que al hombre le salga infinito. Dios no tiene celos de la felicidad y de la plenitud. Dios no tiene celos del corazón humano. Al contrario, Dios quiere compartir la felicidad, el infinito, la aventura con que Él es feliz. Eso es lo que quiere Dios. Por eso es que te llama a la plenitud. Y nos dice el Evangelio que allí fue María, en Caná de Galilea, donde Jesús, donde el amor de Dios manifestado en Cristo. Jesús le dice una expresión que a nosotros nos resulta curiosa. Jesús le dice: ¿qué nos va a ti y a mi mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Tal vez tú y yo no podemos entender el significado de esas palabras, pero María sí lo entendió. María entendió el significado de esas palabras. Nos dice el Evangelio que inmediatamente le dijo a aquellos sirvientes que estaban allí: hagan lo que Él les dijo. Es un poco como decirle: no hay límites. Es un poco como decirle: conviértanse en instrumentos en las manos de Él. Dejen de ser actores. Ser actores de nuestro destino, solitarios, es el residuo de ser humano. Un ser humano con límite. Cuando tú dejas que Dios, cuando tú te conviertes en una pluma en las manos de Dios, Dios escribe páginas de infinito en tu vida. Nada nos podrá apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Nada de eso es finito para nosotros. Todo eso adquiere una aventura de infinito. La muerte, unida a esta aventura de infinito que se llama el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, es que Dios empieza a escribir páginas gloriosas en tu vida. Y por eso María, la que ya había experimentado en Nazaret que hay que tener confianza en Dios, le dijo a aquellos sirvientes: hagan lo que Él les diga, con la confianza, dejen que Él se convierta en Señor de sus vidas, y van a ver cómo Dios va a escribir esa página. Donde hay necesidad y añadimos Dios, añadimos ese amor de Dios,
manifestado en Cristo Jesús, hay siempre victoria. Pero para eso tienes que humillarte, reconocer tus límites, porque cuando uno se humilla ante Dios es ensalzado. Cuando uno se humilla ante Dios, la persona siempre está de pie. Y pueden ser las circunstancias más adversas de su vida. Porque ustedes, ¿dónde estaba la fuerza de nuestros jíbaros? Que eran capaces en circunstancias adversas de sacar adelante una familia. O como dice Correger, entre esas manos nos nació la patria. ¿Qué era lo que esas manos tenían? Para uno poder enfrentarse a un país de la pobreza, de la adversidad, como era el Puerto Rico de las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué tenían esas manos? Pues entre esas manos tenían la conciencia de que nada nos apartará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. No era opio, como algunos piensan. Es que la experiencia religiosa de Dios es un opio que emborracha, endroga, deshumaniza al ser humano para no enfrentarse a las dificultades y problemas que tiene la vida. No, ellos no tenían en la experiencia religiosa un opio. Ellos en la experiencia de Dios tenían alas, fuerza, aventura. Y ellos sabían que nada de eso que los hombres llaman sus límites, el ser humano con Dios no ve en esos límites. Insisto, ve en esos retos. Por eso es que entre esas manos nacimos nosotros, nació el Puerto Rico. ¿Qué es lo que hoy tenemos como Puerto Rico? Porque nosotros miramos para atrás y vemos sus límites, pero ellos tenían la solución a sus límites, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. El Puerto Rico de hoy es un Puerto Rico donde el ser humano lo que queda es un residuo, es la borra del café, es ese ser humano deshumanizado, valga la redundancia, donde las personas son incapaces de enfrentar los retos de un matrimonio, los retos de una vida, las dificultades, las enfermedades. Son incapaces de enfrentarlo porque Dios está ausente de sus vidas. Viven un ateísmo práctico, no ven la necesidad de Dios y se encuentran que el que se ensalza será humillado. No si nosotros nos comemos los nenes crudos, pensamos cuando nosotros vemos nuestros antepasados. No, porque yo soy capaz de hacer las cosas solo. ¿Qué necesidad tengo de Dios? Y a veces ni articulamos eso. Vivimos como si Dios no existiera. No vemos la importancia de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué más límites que la espada, que la angustia, que la muerte? ¿Qué límites humanos de una epidemia de drogas, de abuso contra la mujer, en una sociedad donde no sabemos tener el autocontrol de la violencia? Tenemos otro límite, no sabemos tener autocontrol. La irresponsabilidad de traer hijos al mundo fuera del contexto de la institución matrimonial. Eso es una epidemia, una sociedad de la inestabilidad, donde papá y mamá no están presentes, ambos, porque la providencia de Dios en su sabiduría ha determinado que el componente de papá y el componente de mamá sea imprescindible en el desarrollo equilibrado de un ser humano. Son límites. Y nosotros miramos para atrás y decimos, esa gente como podía vivir. No tenían internet, pensamos. Mis abuelos no tenían internet, no tenían ni carros. A veces las condiciones no tenían nada. A veces no tenían aire acondicionado. Y uno dice, yo no podría vivir sin aire acondicionado, pensamos, ¿verdad? Y dice como nosotros,
Nosotros creímos que hemos superado nuestros límites. Y sin embargo, nos sentimos más limitados que nunca. Porque las rejas, si ustedes van a mi casa, hay rejas en la balcón, hay rejas en el cuarto, hay rejas en el inodoro, hay rejas en todos lados. He puesto rejas, cuánto límite hay. De tal manera que si el pillo entra, lo que tumba reja y reja, me imagino que llegará la policía o alguien, porque el grito será que se oirá en el moro. Oye, dígame si esos no son límites. Son límites de una sociedad que parece que se ensalzaba. Sin embargo, hemos sentido la humillación. Es la ley del Evangelio. Y no es que Dios se recrea en la derrota de una sociedad. No, es que es ley. 2 más 2 son 4. El hombre sin Dios queda un residuo. El hombre sin el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, lo único que encuentra es espada, muerte, angustia. Eso es así está hecho el corazón humano. Y es dura cosa, dice el apóstol Pablo, que lo experimentó en su vida. Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Y el ser humano en Puerto Rico cree que las soluciones a corto o largo plazo, que no tienen ese componente de experiencia religiosa, van a poder enfrentar los límites. ¿No les decía yo de mi profesora de Derecho, Dora, la profesora Dora, la que hizo el Código Penal, en un libro que ella escribió sobre el crimen en Puerto Rico? Ella comentaba algo que a mí siempre me impresionó.